Nos volvemos a reunir para conversar hoy día sobre la lección número 10 del módulo 3 del estudio Más allá del sufrimiento, cuyo título es ¿Cómo empezar un ministerio para personas con discapacidad en la iglesia? En esta lección abordaremos las siguientes metas para este ministerio. La primera meta es abrir las puertas para que podamos compartir el Evangelio con personas con discapacidades. La segunda meta es incluir a las personas con discapacidades a la vida de la iglesia y darles la oportunidad para servir activamente. La tercera meta es permitir a la iglesia servir de modelo a la comunidad para llenar las necesidades tanto físicas, espirituales y sociales de aquellas personas que enfrentan una discapacidad. Probablemente cuando usted era un niño, alguna vez fue el último en ser seleccionado para un juego de pelota o tal vez no fue invitado a alguna fiesta. Entonces, si ha experimentado esa situación, usted conoce el sentimiento, el dolor del rechazo. Quizás alguna vez usted visitó una iglesia que no era la suya y se sintió solo hasta que alguien conversó con usted y le dijo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y entonces ya nos sentimos parte de esa comunidad. Es lo que pretendemos lograr a través de este ministerio en nuestras iglesias, que todas las personas se sientan parte activa y amados en nuestras congregaciones. Para ello es muy importante que abordemos o enfrentemos las preocupaciones acerca del ministerio para las personas con discapacidad. Las personas se preguntan y se preocupan, ¿de qué? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Por qué se preocupa? Aquí es muy interesante escuchar las expresiones que uno puede ver en las congregaciones que muchas veces tienen que ver con temor y también con un poco de ignorancia. Uno puede escuchar, nuestra iglesia no cuenta con los recursos ni los voluntarios para un ministerio así. Otra opinión puede ser, ¿es el ministerio a las personas con discapacidad parte de la visión de nuestra iglesia y de nuestros valores? También podemos escuchar, los voluntarios necesitan experiencia previa o conocimiento en educación especial. Algo más difícil de entender es, no tenemos gente con discapacidad en nuestra iglesia. Y una más dolorosa, diría yo, que es, la gente con discapacidades será una carga y no pueden contribuir a nuestra iglesia. Todas estas ideas son ideas erradas, ideas que generan dolor y que generalmente aíslan o limitan que las personas con discapacidad puedan participar. En este sentido, nuestra respuesta debe ser que el amor y la misericordia de Dios nos capacitan a nosotros los cristianos para alcanzar a las comunidades y debemos prepararnos. Si nosotros hacemos una evaluación en nuestra iglesia, es muy importante que podamos visualizar en qué etapa estamos en relación a nuestro ministerio. Podemos visualizar en esta pirámide la siguiente etapa, moviéndonos desde la convicción a la acción. En Mateo 17:20 Jesús dijo, les aseguro que si tienen fe como una pequeña grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. En este sentido, nosotros podemos considerar que este es un trabajo difícil, pero con la ayuda del Señor todo es factible. En la etapa 1, en la etapa que se denomina convicción, las iglesias tienen la creencia de que alguien debería hacer algo, pero no necesariamente en nuestra iglesia. En esta etapa las iglesias se contentan con dejar que otra iglesia tenga la posibilidad de ofrecer este ministerio. En la etapa 2, nuestra congregación puede estar en la etapa de la importancia, en que se da un paso hacia la acción. Las iglesias empiezan a valorar el ministerio cuando reconocen que coincide con la misión de su congregación. Los líderes empiezan a tomar en consideración cómo podría un ministerio con personas con discapacidad ayudar a cumplir las metas y alcanzar a la comunidad. La tercera etapa es la etapa de pertenencia. Es cuando una o más personas se ofrecen para hacerse cargo voluntariamente del ministerio con el respaldo de los líderes de su iglesia. Hasta que alguien dice, yo lo haré, esta etapa es un espejismo.
Por último, la etapa 4, la etapa de la acción, ocurre cuando los líderes de la iglesia le dan su bendición y aprobación al plan y dicho plan se comienza a ejecutar. Se establecen las metas, se hacen reportes de acuerdo a estos objetivos y las familias de personas que tienen alguna discapacidad son bienvenidas e incluidas en la iglesia. Esta pirámide, este diagrama nos permite evaluar en qué etapa estamos nosotros como iglesia, pero también visualizar hacia dónde queremos llegar. Con la ayuda del Señor, quisiéramos que nuestras iglesias puedan evolucionar y puedan avanzar desde la etapa 1 hasta la etapa 4 en el transcurso de los próximos años. Cuando nosotros consideramos nuestras iglesias, podemos visualizar que existen barreras. Existen varias barreras. Y aquí podemos definir la barrera a partir de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que define a las barreras como factores en el entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Existen varios tipos de barreras, las barreras de arquitectura, las barreras de actitud, las barreras teológicas, las barreras de comunicación, las barreras pragmáticas y las barreras litúrgicas. Todas estas barreras limitan en general la participación de las personas con discapacidad y es interesante poderlas visualizar para poder modificar esta situación. En la barrera arquitectónica, de arquitectura, lo que nosotros visualizamos es que, por ejemplo, puede haber problemas de accesibilidad en el edificio. Puede ser que tengamos peldaños en la entrada, que las puertas sean estrechas, que algunas de las actividades se realicen en el segundo piso y no existan ascensores. Ese tipo de barreras son las que denominamos barreras de arquitectura. El segundo tipo de barrera es la barrera de actitud. Esta barrera es un poquito más difícil de identificar porque generalmente no es un rechazo abierto, pero sí puede ser una indiferencia o un prejuicio hacia la persona que tiene una discapacidad. Cuando las detectamos debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder derribar esas barreras y esos prejuicios. Las barreras teológicas es lo que nosotros pudimos visualizar en el módulo 2, en la teología del sufrimiento de discapacidad, cómo muchos de nuestros miembros pueden que no vean la necesidad de compartir el Evangelio con las personas con discapacidad o pueden considerar que las personas con discapacidad deben ser liberadas o sanadas. Que el Señor nos ayude para derribar también ese tipo de barreras. Las barreras de comunicación es cuando no nos preocupamos de que todas las personas puedan escuchar. Aquí, y escuchar y entender el mensaje que estamos compartiendo. Por ejemplo, una persona sorda necesita que exista un intérprete de lengua. También es importante, por ejemplo, con los adultos mayores, si las proyecciones en las pantallas son con letra pequeña, ellos no van a poder leer. Tratar de que todas las personas que participan en la iglesia puedan participar leyendo, escuchando o viendo la información. Lo mismo con personas que vengan de otros países, que hablen otros idiomas, también podemos preocuparnos de que exista una interpretación o una proyección con los idiomas que puedan estar presentes, de las personas que puedan estar presentes. Las barreras pragmáticas tienen que ver con que nosotros tengamos la capacidad de dar asistencia específica a la persona de lo que necesite. Por ejemplo, tener un baño adaptado, tener material didáctico específico o si es un niño que necesita más silencio, por ejemplo, evitar que esté en espacios donde haya mucho ruido. También existen las barreras litúrgicas en que muchas veces se preocupa más la congregación de tener una liturgia ordenada, sin ruido, que permitir que en el fondo cada espacio y cada actividad que se realiza pueda ser para todas las personas que asisten.
Un ejemplo es cuando se da la Santa Cena. Es muy importante tener claro que probablemente no todas las personas van a poder beber el vino, no solamente por el tema del vino, sino por el tema del azúcar, porque el envase es muy pequeñito o porque no pueden tragar. Entonces hay que tener este tipo de consideraciones. Todo esto empieza y termina con el liderazgo. Es muy importante que nosotros tengamos presente que nuestro trabajo no es para nosotros, no es por nosotros, sino que es para la gloria de Dios. Y en ese sentido es muy importante pedirle al Señor la dirección para que las personas que van a ser parte de este ministerio puedan ser capacitados, puedan incorporar la visión de que cada persona es importante para el reino de Dios y que nuestro trabajo es para su gloria. Aquí tenemos algunos tópicos importantes que tenemos que considerar. El primero es no a los llaneros solitarios en el ministerio. Esto significa que nosotros no debemos hacer el ministerio pensando en nuestras necesidades ni en nuestro liderazgo. El trabajo debe ser en equipo y debe haber muchas personas comprometidas con este trabajo, de tal manera que si uno por alguna razón en algún momento no puede seguir adelante o necesita un receso, otros puedan continuar con esta visión. También es importante tener claro que no se necesita ir muy lejos para buscar personas con discapacidades. En este sentido, es muy importante identificar una necesidad. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas con discapacidad que participan o asisten en nuestra iglesia? En nuestra comunidad, ¿qué personas con discapacidad viven? Pueden ser adultos mayores, pueden ser familias con niños con el trastorno espectro autista o niños con síndrome de Down o pueden haber personas con discapacidad física. Identificar una necesidad. También es importante que podamos escoger un modelo de ministerio. En este sentido, vamos a conversar en un momento más qué tipo de modelos podemos incorporar. También es interesante que decidamos qué programa empezar primero. Cuando abarcamos mucho desde un inicio, puede ser que nos sintamos un poco agobiados porque no sabemos cómo ordenar o cómo organizar todo el trabajo que conlleva este ministerio. Por eso es importante identificar un grupo, por ejemplo, personas adultos mayores, y trabajar con este grupo y poco a poco ir ampliando nuestra cobertura de atención para las personas con discapacidad y sus familias. También es muy interesante favorecer la articulación. Esto significa abrir nuestros espacios para que otras organizaciones puedan también participar, tener contacto con agrupaciones en la comunidad, entregar responsabilidades a los líderes, asignar tareas y tener una interdependencia con el cuerpo de Cristo. Quizás no todas las personas de nuestra iglesia van a querer participar en el ministerio, pero pueden ayudarnos en la oración o en reunir recursos o identificar lugares donde nosotros podamos asistir. En este sentido, es muy importante que nosotros entendamos que este ministerio es parte de la vida de la iglesia. Muy importante tener claro que podemos hacer la diferencia. Con la ayuda del Señor, nuestro ministerio puede marcar la vida de las personas en situación de con discapacidades de una manera muy positiva. Para ello, vamos a conversar sobre 10 consejos prácticos para volverse una iglesia abierta a las personas con discapacidad. Esto está basado en el video La Casa del Padre que ustedes van a ver en este curso. La primera idea o primer consejo es preguntar las dudas, identificar los prejuicios propios y orar para que el Señor nos ayude a ver al prójimo a través de los ojos de Cristo. Tener en este sentido una actitud abierta, amable y amigable con las personas con discapacidades. También es muy importante tener material accesible, Biblias con letra grande para aquellos que tienen dificultades para visualizar las Biblias con letra pequeña,
Puede ser también que tengamos alguna Biblia en braille, si alguna persona con discapacidad visual nos visita y quisiera participar. También es muy importante no asumir el nivel de la capacidad intelectual de la persona o del niño que asiste a nuestra iglesia, ni decidir por él o ella antes de preguntar sus preferencias. A esto se refiere en el tipo de comida, en el tipo de actividades. Si, por ejemplo, vamos a hacer una actividad como un teatro, no presuponer que la persona no va a querer participar. Es muy importante preguntar. También es necesario proporcionar información de forma breve y con un lenguaje concreto. No dar por hecho que la persona va a entender lo que nosotros queremos que ella haga o que participe. Muchas de las personas que asisten por primera vez a la iglesia no conocen las formas de relacionarse dentro de la congregación. Entonces hay que tener la capacidad de ir explicando en forma breve, con un lenguaje muy concreto, para que la persona también pueda ir entendiendo y pueda ir participando. No excluir de las actividades a las personas con discapacidad donde ella quiera o deba participar según su edad. No porque una persona tenga una determinada edad o discapacidad, nosotros debemos presuponer que puede o no puede participar. En ese sentido, no tenemos que debemos evitar más bien clasificar a las personas de acuerdo a lo que nosotros consideramos que pueda entender. También es muy importante brindar un trato acorde a la edad y no infantilizar el lenguaje ni la manera de actuar. Esto es tanto para los niños como para los adultos mayores. En el adulto tenemos muchas personas con discapacidad que tienen una edad cronológica, 30, 40 años, pero puede ser que su edad mental sea menor. O sea, la persona puede tener una capacidad cognitiva, por ejemplo, de unos 15 años, pero no por ello nosotros le vamos a tratar como un niño. Debemos seguir tratándolo como un adulto con respeto. Lo mismo con los adultos mayores. Una de las quejas frecuentes de los adultos mayores es que las personas decidimos por ellos o los infantilizamos o los hacemos más dependientes. También aquí es importante asignar responsabilidades pequeñas que puedan ir en aumento progresivo a lo largo del tiempo, dando así la oportunidad de que la persona pueda servir al Señor. Por ejemplo, ayudando en la portería, dando la bienvenida, acompañada de otra persona, o al momento de recoger la ofrenda, también puede al principio ser acompañado por alguien más y poco a poco ir dándole mayor responsabilidad. En relación a los niños, es muy importante promoverlos de la clase de la escuela dominical, evitar que sea el aprendiz eterno. Aún cuando la persona tenga una discapacidad intelectual, puede ir aprendiendo y puede ir avanzando y puede ser el ayudante o puede estar encargado de alguna actividad especial dentro de la escuela dominical. Al compartir un pasaje bíblico, también es muy importante proyectarlo de manera escrita para que las personas puedan leerlo. Y muy importante también es no esperar que las personas con discapacidad se acerquen a uno, sino que uno dar el primer paso en saludar, en preguntar, etc. En el siguiente paso vamos a seleccionar un modelo efectivo para el ministerio con inclusión intencional. En este sentido, el Ministerio de Johnny nos ofrece un artículo que se llama Modelos exitosos de ministerios hacia personas con discapacidad. Lo pueden encontrar en el resumen que les hemos compartido. Nosotros debemos movernos más allá de un ministerio dominguero. Debemos, con la ayuda de Dios, crear una cultura verdaderamente abierta. Nuestras iglesias, según Jackie Mills Fernand, deben ser un tapiz de culturas, razas, grupos étnicos y habilidades de todos los niveles. Debemos abrazar estas diferencias, no solamente tolerarlas. Cuando nosotros como iglesia nos disponemos a escuchar la voz de Dios y abrazar este ministerio, lo más probable es que los más bendecidos vamos a ser nosotros.
aquellos que supuestamente no tenemos discapacidad, porque vamos a poder ser enriquecidos por la fortaleza, por el buen ánimo, por el superar barreras de aquellos que tienen discapacidad. Hay días buenos y malos, hay días que también necesitamos animar al otro, apoyarle, amarle y hacerle entender que a pesar de todo, con la ayuda del Señor podemos seguir juntos en este camino que el Señor nos ha trazado juntos como iglesia. Quisiéramos también compartirles la experiencia de una de nuestras congregaciones en el sur de Chile. En esta iglesia se comienza el ministerio en el año 2016. Una de nuestras instructoras, la hermana Ángela, lleva este ministerio hacia su iglesia y paso a paso fueron incorporando este ministerio en su congregación. La primera reunión fue en agosto del 2016, se hace una encuesta para hacer un diagnóstico de necesidades de la iglesia y en la escuela dominical comienzan a trabajar en septiembre. Van trabajando paso a paso para lograr incorporar esta visión dentro de la congregación. En octubre se hace una merienda, una reunión familiar. Luego en noviembre se hace una jornada en que se aprende a construir una iglesia más inclusiva. En el mismo noviembre se trabaja con los adultos mayores en la escuela dominical y también se celebra el Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre, pero ellos lo hacen calzar en el día domingo de ese año para celebrar, para conmemorar el Día de la Discapacidad. Más tarde comienzan a haber cambios importantes. En marzo del 2017 se bautiza la joven Natacha. Ella es una señorita de 25 años que participa desde jovencita en la iglesia, tiene diagnóstico de síndrome de Down y ella quiso bautizarse. Lo interesante es que nunca antes se había considerado esa posibilidad porque en general no se visualizaba esto como una posibilidad. Gracias a Dios, a través del ministerio, esto fue una realidad. En abril del 2017 viajan a Lebu para seguir difundiendo y en julio del 2017 comienzan a visitar un lugar que se llama Coanil, que es una agrupación que trabaja con niños con discapacidad. También se realiza un taller de lengua de señas, una difusión a otras congregaciones como centros bíblicos y se hace una capacitación del estudio más allá del sufrimiento para lograr que el equipo se consolide y tenga entonces esta visión de lo que significa la discapacidad. En noviembre se participa con los jóvenes, nuevamente se celebra el Día de la Discapacidad en el año 2017 y se visita en abril del 2018 la iglesia de Chillán. Muchos son los desafíos al trabajar y al buscar el poder realizar un equipo de trabajo. Pueden haber confusiones, pueden haber cambios de miembros, pueden haber cambios de responsabilidades, pero lo más importante es lograr un compromiso dentro del equipo para el trabajo con las personas con discapacidad. Muy importante tener claro que muchas veces nosotros esperamos que los planes sean de una manera y los planes pueden cambiar en el camino. Lo importante es tener la disposición para esperar, para seguir a pesar de las dificultades. También tener claro que aunque no todos lo consideren una buena idea, Dios sí considera que es una buena idea. Y debemos, por la ayuda del Señor, remar, tener una misma visión. ¿Está listo usted para crear un plan de acción? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, pero para Dios todo es posible, y eso lo leemos en Mateo 19:26. Queremos invitarlo a comenzar si no lo ha hecho ya, comenzar a orar para que Dios le muestre cuál es la necesidad de su comunidad, cuál es el llamado de las personas con discapacidad para ser incluidas dentro de su iglesia,
para que nosotros realmente nos convirtamos en una iglesia irresistible, una iglesia amorosa, una iglesia amable, donde todas las personas puedan participar. Muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.